Hola, que el Señor te bendiga. Es una bendición, un privilegio poder compartir contigo el día de hoy una palabra que sé que te va a bendecir, que sé que te va a edificar y que te va a hacer entender lo que está en el corazón de Dios. Y como ya lo vieron, el título del video del día de hoy es Santificándonos para conquistar. Y quizás puede parecer un título motivacional. Créeme que no tiene nada de eso. Pero lo que sí el Señor nos va a impartir es acerca de lo necesario que tenemos que hacer para poder conquistar y alcanzar todo lo que el Señor tiene ya diseñado y preparado para nosotros en este tiempo. Porque sé que muchos de nosotros portamos promesas, portamos llamados, portamos asignaciones grandes en el Señor. Que Dios mismo se ha encargado de hacernos saber que este es el tiempo para alcanzar, para poder llegar al punto que Dios quiere que lleguemos. Y para llegar al punto que Dios quiere que lleguemos, es necesario santificarnos, es necesario prepararnos para eso, retomar fuerzas para eso. Pero hay algo que ocurre antes de santificarnos y antes de poder conquistar. Y es reposar. Y lo primero que vamos a ver, porque hoy día vamos a usar la escritura, esta reflexión va a ser básicamente por escritura. Nos vamos a citar, vamos a leer y a la luz de la escritura nos vamos a dar cuenta lo que Dios quiere ministrarnos hoy. Así que saque su Biblia, saque su apunte, porque Dios nos va a hablar. Dios nos va a hablar. Esto no es un video preparado, no es un video ya prediseñado, simplemente es un tiempo para poder profundizar en la escritura y que Dios nos hable. Y siento que la reflexión de hoy no solamente va a ser aplicado en nuestra vida diaria, sino que también Dios mismo se va a hacer el que se hace cargo de hacernos saber por su palabra qué es lo que tenemos que hacer para poder conquistar. Amén. Así que saque su Biblia y ábrala en Josué capítulo 3. Josué capítulo 3, de los versículos 2 al 5. Vamos a estar leyendo allí algunas características de lo que vamos a trabajar. ¿Ok? Así que dice, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel pasaron de Sittim y vinieron al Jordán. Y reposaron allí antes de pasarlo. Sabemos y tenemos claro que ya Josué y todo el pueblo se estaba preparando para conquistar la tierra. Estaban ya entrando a la tierra prometida y poder repartirla de acuerdo a la promesa que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y Jacob, incluido Moisés. Y ahora Josué tenía que repartir. Sabemos eso. Y ya lo primero que se enfrentan es al Jordán. Pasan a Sittim, que era una ciudad, y después de Sittim viene el Jordán. Que cuando van al Jordán, o sea, se encuentra con el Jordán, Dios permite que descansen, que reposen. Y aquí hay algo muy importante que vamos a extraer como enseñanza. Antes de nosotros conquistar, antes de nosotros alcanzar lo que ya Dios nos dio, lo que ya Dios nos prometió, lo que Dios ya nos dio en la mano, vamos a tener que reposar. Renovar fuerza. Y esto no tiene un sentido espiritual. O sea, todo es aplicable a la vida espiritual, claro está, pero esto es un acto físico. El reposar es un acto físico. Porque, poniendo un ejemplo súper común,
Después de un año muy intenso de trabajo, de labores, de estudio, de lo que sea, siempre uno se toma unos días de vacaciones. ¿Y qué es lo que hacen las vacaciones comúnmente? Es descansar, es reposar, renovar fuerza. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel antes de cruzar el Jordán, antes de conquistar. Reposó. Reposó y renovó fuerzas. Y quizás hay gente que está mirando esta reflexión, ministros del Señor, hijos del Señor, que comúnmente estamos activos en las cosas del reino, sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo, y tenemos promesas grandes sobre nuestras vidas, y tenemos llamamiento, y tenemos asignación, y tenemos un montón de cosas que sabemos que Dios las va a hacer en algún momento en la vida. Y tenemos claro que Dios acelera sus tiempos, claro está. Pero estamos quizás también acostumbrados a estar constantemente, que la máquina esté constantemente funcionando, constantemente rindiendo, y no nos damos el tiempo para reposar. No nos damos el tiempo para poder descansar, renovar fuerzas, tomar nuevo aliento. Y eso es lo que hizo el pueblo de Israel. Antes de conquistar, porque después venía uno de los desafíos más gigantes que tuvieron que enfrentar, que fue la conquista de Jericó. Primero descansaron, reposar. ¿Cierto? Lo dice la escritura, no lo digo yo. Dice, y después de 3 días, versículo 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento, donde estaban todos reposando, ¿cierto? Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, no solamente el pueblo de Israel antes de conquistar reposó, sino que se movió cuando la presencia de Dios se movió. Nosotros en este intertanto en que estamos, no podemos movernos por nuestra propia cuenta antes de conquistar. Lo que Dios quiere no solamente es darnos un tiempo de reposo y de renovar fuerza, sino que es que aprendamos a movernos cuando Dios nos dice que nos movamos, que actuemos cuando Dios nos dice que actuemos. Y la primera señal que vamos a tener que observar y darnos cuenta es que su presencia se mueve primero. Recordemos que en Éxodo, capítulo 33, Dios le dice a Moisés, mira, yo te voy a mandar mi representación, pero yo no voy a ir. Y Moisés le dice, espérate, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Ahora con Josué, lo primero que se movió fue la presencia de Dios. Nosotros, después que reposamos, después que renovamos fuerzas, que renovamos incluso aliento, nos vamos a mover para conquistar cuando la presencia de Dios se mueva. Si la presencia de Dios nos dice que nos movamos, nos movemos. Y vamos detrás de la presencia de Dios. No es al revés, no funciona al revés. Funciona de esta manera, no funciona a la nuestra. Porque muchas veces nosotros queremos lograr, alcanzar, conquistar, pero es a nuestro propio mérito, a nuestro propio estilo, a nuestra propia forma. Y cuando no logramos lo que queremos, nos frustramos
lloriqueamos y le echamos la culpa que menos la tiene Dios. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de discernir y de darnos cuenta de que la presencia de Dios no se estaba moviendo. Y por ende, no funcionan las cosas. Pero aquí la escritura nos muestra que primero el pueblo reposó, segundo esperó el movimiento de la presencia de Dios, y cuando eso pasó, el pueblo se movía para poder conquistar. Y Dios le dice a Josué, para ir un poquito más avanzado en la reflexión, que no solamente el pueblo marchara, sino que el pueblo hiciera algo. Ya habían reposado, habían ido en pos de la presencia de Dios, pero el pueblo tenía que hacer algo. Y es lo que dice el versículo 5. Y Josué dijo al pueblo. ¿Por qué Josué le dijo al pueblo? Porque Josué era el hombre que Dios había levantado, ¿cierto? Pero porque Dios mismo le había hecho saber a Josué lo que tenía que decir al pueblo. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará maravillas mañana entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. No solamente Dios les dio la bendición y el privilegio de descansar, de reposar, de estar quietitos, renovando aliento, renovando fuerza, estando atento al movimiento de la presencia de Dios cuando el arca se levantara, ¿cierto? Y ellos iban detrás del arca, sino que Dios les dice por boca de Josué al pueblo: santifíquense, porque mañana van a ver maravilla entre vosotros. Y es lo que el Señor nos quiere ministrar. Es lo que el Señor nos quiere hacer saber hoy. Antes de tú conquistar, ya reposaste, sí, pero ahora te toca santificarte. Santificarte. Y hay gente que sí dice: sí, yo estoy leyendo la escritura, yo estoy orando, yo estoy consagrándome. Querido, querida, bien por usted. Pero no es suficiente. Dios siempre apunta a más. Dios siempre nos sube el estándar, nos sube el nivel de exigencia, la demanda, porque entiende que en nuestra capacidad estamos faltos, estamos escasos de lo que quiere lograr. Sabemos que Dios a nosotros nos dio promesas grandes, cosas grandes. Y entendiendo eso, el nivel que Dios nos exige es un nivel grande de poder estar consagrado. Y Dios le dice a Josué, para que Josué le dijera al pueblo: ¿saben qué? Santifíquense, porque Jehová hará maravillas en medio de ustedes mañana. Vienen días en los que Dios va a hacer maravilla entre nosotros, iglesia, y tenemos que tomarle el peso, tenemos que estar atentos al mover de Dios. ¿Y cómo nos santificamos? ¿Cómo nos santificamos? Esa es la pregunta. ¿Cómo nos santificamos antes de conquistar? Básico: leyendo la escritura todos los días. Todos los días, no un capítulo chiquitito. 1, 2, 3, 4, 5, 6 capítulos de corrido. Todo lo que usted quiera. Un libro completo si quiere. Invirtiendo tiempo en la presencia de Dios. No dándole a Dios el tiempo que te sobra. Porque mucha gente entiende que el darle a Dios tiempo significa darle 10, 15 minutos. Y si es el tiempo que tú tienes para ti y tú se lo prefieres dar a Dios, ok, amén, bien. Pero doblega
ese tiempo. Saca tiempo del que no tienes para estar con él a solas. Pero es que no puedo porque estoy trabajando. Escóndete 5 o 6 minutos en el baño, empieza a adorar. Busca el tiempo, busca la forma, busca la instancia de poder estar a solas con el Señor. Sé intencional en tu búsqueda de Dios. Lee la escritura todos los días, busca tiempo de oración todos los días. No típico, gracias Señor por el almuerzo, amén. Sino que derrámate delante del Señor. Porque eso es lo que Dios quiere, que podamos subir el estándar, el nivel al que estamos acostumbrados. Y sí, es una demanda alta. El santificarnos es una demanda alta, sí. Es un precio alto el que se paga, sí. Porque incluso Dios, por santificarte, muchas veces va a provocar que tú te encuentres en situaciones de aprieto en el que vas a decir, Señor, ¿qué hago? Porque tienes reuniones familiares, porque tienes cumpleaños, porque tienes cosas a las cuales tú te gustaría estar, pero Dios te dice, espérate, quiero estar contigo, te quiero revelar cosas. Y cuando tú inviertes ese tiempo en el que tú supuestamente debieras estar compartiendo con otros, los inviertes estando a solas con el Señor. Ahí el Señor se empieza a revelar y empieza a revelar sus misterios, su propósito en tu vida. Y ahí tú te estás consagrando para ver maravillas después. Y eso quiere el Señor de nosotros, iglesia, en este tiempo. Que nosotros nos comencemos a consagrar, a tomarle el real peso, a tomarle la verdadera relevancia que tiene el santificarnos, no una cosa de la boca para afuera, sino que ser capaces de destinar tiempo a solas con el Señor. Tal y como lo vimos la semana pasada, cerrar la puerta de nuestra habitación, es decir, Señor, este tiempo es tuyo. ¿Saben? Dios a mí me ha enseñado a hacer eso. Y he pasado tardes enteras disfrutando su presencia. Y ha sido un deleite. No te estoy hablando algo, no te estoy compartiendo algo que no sé. O que me lo aprendí de memoria. No. Es algo que el Señor mismo me ha enseñado en este último tiempo. Y ha sido un deleite, ha sido una bendición tremenda. El tener la revelación constante de quién es Cristo. Lo cual me está preparando para ver lo que Dios va a comenzar a hacer pronto. Yo sé que es una demanda alta. Sí, una demanda alta. Pero es necesario que la iglesia, que en este tiempo nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, los ministros del Señor, la iglesia del Señor, se comience a consagrar para alcanzar aquello que el Señor quiere que conquistemos. ¿Y cómo nos consagramos? Ya dijimos que es apartando tiempo en la presencia de Dios. Ya dijimos que es siendo intencionales en la búsqueda de su presencia. Pero también tiene otro aspecto, la consagración tiene otro aspecto que tenemos que también nosotros poner de nuestra parte. Y eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, en lo que el apóstol Pablo dice lo siguiente. El apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Filipo, le dice lo siguiente: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, hablando del propósito completo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás.
Quizás hay algo que nos está frenando. Hay cosas que están haciendo espacio. Hay cosas que están frustrando. Hay cosas que hemos vivido, experimentado en nuestras vidas, que cuando las recordamos nos pesan. El apóstol Pablo nos dice, olvídate de eso. Olvídate de lo que quedó atrás. Olvídate de lo que te está haciendo espacio. Olvídate de lo que te está obstaculizando. Sácalo del camino. Y mira el supremo llamamiento. Mira la asignación. Mira el propósito. Eso mira. Y extiéndete hacia lo que está adelante. Extiéndete a lo que tienes que conquistar. Mira eso, mira la promesa que Dios te dio. Olvídate de lo que te hace peso, porque te cansa, porque te limita. Y extiéndete hacia mirando hacia lo que Dios tiene por delante. Esa es la manera correcta que nosotros tenemos que tener clara de cómo nos tenemos que comenzar a consagrar delante de Dios para alcanzar su propósito. No es no es solamente hacer ejercicio en lo espiritual, aunque eso es trascendente y vital, sí. Pero también olvídate de lo que te hace peso. Reposa, renueva la fuerza, renueva el aliento. Olvídate de lo que te hace peso y extiéndete mirando hacia adelante. Extiéndete mirando hacia lo que tú tienes que conquistar. Porque cuando llegue ese momento, lo que vas a hacer es darle la gloria al Señor por todo lo que Él ha hecho. Pero Dios está listo para poder hacerlo, pero también requiere de nuestra parte el poder consagrarnos. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, Iglesia del Señor, para poder conquistar aquellas promesas, aquel llamamiento, aquella asignación, cumplir aquel propósito por el cual fuimos diseñados. Espero que esta reflexión te sea de bendición, de provecho, de crecimiento, te impulse a ir por más y compártela con otros para que otros sean bendecidos. Nos vemos la próxima semana con otra reflexión que sé que te va a bendecir. Chao, chao.